Bueno, bienvenidos a todos a más un espacio acá en nuestro podcast de producción de soja, en el cual traemos informaciones, tips, novedades con relación al segmento del agro, ¿verdad? Hoy tenemos la presencia de la ingeniera Anette, lo cual es ingeniera agrónoma, una referencia con relación al manejo de malezas a nivel país, ¿verdad? Entonces, Anette, por favor, si quieres presentarte. Sí, muy buenas tardes, Michael, y a todos los queridos asociados de la cooperativa. Mi nombre es Anette Stolle y yo soy gerente comercial para la región sur para la empresa Corteva. Bueno, Anette, para explicarte un poco, ese espacio fue un espacio que generamos para transmitir información a nuestros socios, ¿verdad? En vista que muchas veces el movimiento físico nos impide. Entonces encontramos una forma un poco más rápida, sencilla, para llegar a las informaciones desde los técnicos, la cooperativa, las empresas partners con las cuales trabajamos, ¿verdad? Que puede llegar fácilmente a los productores, ¿verdad? Sí, me parece una excelente iniciativa realmente. Sí, cosas de la tecnología hoy en día. Exactamente, tiempos modernos. Moderno. Bueno, en nuestra época era solo charlas físicas, pero hoy día es más práctico ya todo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Anette, comentame un poco cuál es la participación de Corteva a nivel Paraguay, quién es Corteva, qué trae Corteva a la agricultura en sí, qué propuesta, qué valor agregado puede traer Corteva a la agricultura paraguaya. Sí, Michal. Corteva como empresa como tal nace en 2018, es una empresa americana y proviene de la fusión de dos multinacionales. Creo que la mayoría que están hace un poco más de tiempo en el agro recordarán a Dow AgroSciences, que siempre fue una empresa muy fuerte en lo que era el segmento de herbicidas e insecticidas. Bueno, entonces Dow en su momento decidió fusionarse con otra empresa que en su momento fue DuPont, y también Pioneer. DuPont, muy fuerte en el segmento de fungicidas, y Pioneer, que conocemos todos que realmente tiene una calidad muy buena en lo que es semilla de maíz y también de soja en otros países. O sea, entonces podemos básicamente englobar que después de la fusión, Corteva trabaja principalmente con defensivos agrícolas, crop protection y semillas en lo general para la agricultura, ¿verdad? Sí, exactamente. Corteva acá en Paraguay trae tres marcas principales de semillas de maíz, donde tenemos la línea Nord, la línea Brevant y la línea de Pioneer. Ah, ok, entonces un Bien completo. portafolio muy amplio, ¿verdad? Así mismo. Un abanico de opciones muy interesante, ¿verdad? En el segmento de protección de cultivos, ¿verdad? Dow en su momento era una referencia con relación a herbicidas, ¿verdad? ¿Sigue ese nicho de mercado de Corteva? Sí, exactamente. Uno de las líneas muy fuertes de Corteva justamente es el segmento de herbicidas, donde Corteva hoy tiene herramientas muy interesantes, tanto para el control de malezas de hoja ancha, como también de malezas de hoja fina, que es justamente un mercado muy creciente, un segmento que nos desafía año a año por el cambio que estamos teniendo en la biología de las malezas y también las resistencias que están creciendo, y cada año tenemos novedades. Así mismo. ¿Y qué Dow transmitió, verdad? Creo que Dow transmitió esa esencia del manejo de maleza, ¿verdad? Y hoy día Corteva conlleva ese programa muy, muy bien, ¿verdad? Al futuro en sí, a las dificultades. ¿Y qué están viendo ustedes? ¿Cuáles son las principales dificultades que hoy en ese segmento se está presentando? Sí, desde Dow nosotros ya veníamos trabajando con herramientas muy interesantes en su momento. Teníamos el Spider, ¿verdad? Que en su momento fue el diclosulam original, el DMA6, el Panzer Gold, que también era un glifosato que tenía su renombre en el mercado. También el Verdict, que ya estamos con varias generaciones de Verdict. Si la gente se acuerda exactamente, antes teníamos el Galant LPU, después pasamos por el Verdict R, después pasamos por el HR y hoy estamos con el Verdict Ultra, ¿sí? Y nosotros también tenemos una molécula muy interesante que ya viene desde Dow, que es la tecnología Arilex, que justamente hoy estamos encontrando dentro de productos como Texaro y Pixaro.
Y con respecto a tu segunda pregunta, Michael, realmente año a año nos estamos desafiando en lo que es el control de malezas, ¿verdad? Vemos la llegada de nuevas especies que son problemáticas, si bien siempre estuvieron ahí dando vueltas, pero eran fácilmente controladas con glifosato. Ahí podemos hablar hoy de lo que es principalmente el carurú, que si bien desde 2021 ya teníamos una presencia muy marcada en la zona centro del país, pero hoy ya estamos vivenciando lo que es también hacia el sur, ¿verdad? Donde todavía la gente no está dimensionando el problema al cual nos vamos a enfrentar en los próximos años con esta maleza. Sí, ese fue un caso muy similar a lo que pasó con las vides, con el picaún preto, ¿verdad? Lo cual de la nada, ¿verdad? La gente se percató que estaba presente en sus parcelas y ya era resistente, ¿verdad? Entonces creo que la misma dinámica está pasando con esa maleza y con algunas otras que no estamos dando tanta atención ahora de momento, ¿verdad? ¿Qué otras malezas están viendo ustedes como algo que puede impactar, además del caruru, ¿verdad? Del amaranthus, que puede impactar en la agricultura regional, principalmente en nuestra zona acá, que es suelos un poco más arcillosos, más pesados? Sí, lo que nosotros estamos viendo es, bueno, uno, que no podemos dejar de descuidar la buba, ¿verdad? La buba siempre estuvo presente en el sistema, cada vez está con más resistencias, prácticamente casi cada año tenemos alguna resistencia nueva, ¿verdad? Lo más sonado fue en 2019, más o menos, que empezamos a ver las primeras parcelas que me presentaban el síntoma de muerte necrótica programada, es decir, rápida necrosis a 2,4-D. Hoy también estamos ya viendo lo mismo para otros hormonales, ¿verdad? Triclopir principalmente. Exactamente. Entonces, eso hace que cada vez el abanico de hormonales, de opciones que tenemos, sea más reducido, ¿verdad? Y también ahí hago hincapié porque tengo una preocupación mía que también nos está quedando cada vez más chiquito el abanico de herbicidas de contactos para hacer el secuencial, ¿verdad? Perdimos básicamente 2 moléculas en poco tiempo, ¿verdad? Sí. Y ahora tienen tendencias a nuevas moléculas. ¿Cuáles de ellas cree vos que serían las que serían los próximos a tener dificultades ahí en el campo? Nosotros básicamente hoy estamos basando nuestro manejo en secuencial, mucho sobre lo que es saflufenacil y sobre todo glufosinato. Entonces ahí está un poco mi temor, porque también hoy tenemos entrando tecnologías que permiten la aplicación de glufosinato y eso hace que se empiece a usar más de lo debido, rotar menos de lo que deberíamos. Bueno, y todos ya sabemos que cuando uno empieza a presionar mucho una molécula, no rotarla, ya sabemos cuál es lo que conlleva esa situación, ¿verdad? ¿Qué resulta de eso? Las consecuencias. Creo que tuvimos experiencias muy marcantes con el glifosato, con los fungicidas en sí también, ¿verdad? Esa presión enorme. Entonces, la importancia. ¿Qué propuesta Corteva tiene con relación justamente a ese tema de rotar principios activos en herbicidas, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes que pueden aportar desde su portafolio y desde la recomendación oficial Corteva? Sí, como había comentado Michael, nosotros en nuestro portafolio tenemos la tecnología Arilex, donde tenemos tanto el Pixaro como el Texaro como herramientas fundamentales para hacer una buena desecación, porque desde ahí prácticamente parte todo, ¿verdad? Una vez que hacemos un buen programa en desecación, entramos a sembrar en limpio y probablemente vamos a tener que recurrir también a más preemergentes, pensando en lo que es control de picón, control de lecherita y también de carurú. Entonces, sé que se está perdiendo mucho el miedo a los preemergentes, pero también invitarle a aquellos que todavía están un poco reacios a que se vayan sumando al uso de preemergentes, porque donde la planta es más fácil de controlar es en la semilla. Una vez que ya es en post-emergencia, ya es cada vez más difícil. Entonces, nosotros tenemos herramientas muy interesantes, como comentaba, basadas en la tecnología Arilex, el Texaro, que viene asociado con diclosulam, que ya es un preemergente, y el Pixaro, que está compuesto por 2 hormonales, el fluroxipir más el Arilex, que nos permite sumar otro tipo de preemergentes en el caso de que no querramos usar diclosulam en el sistema, ¿verdad? Pero hoy está muy complejo el tema de malezas, ya no hay un preemergente que soluciona todo,
ya no hay un post-emergente que soluciona todo. Entonces mismo desde Corteva nosotros estamos enfocando muchísimo nuestras charlas para usar también otros preemergentes para dar un control total del sistema, ¿verdad? Y otro punto que no tenemos que olvidar en el control de malezas es que malezas no se soluciona solo en desecación o en soja, es el sistema del año, ¿verdad? Ahí las coberturas son fundamentales, áreas que vienen una cobertura pesada de una avena con nabo, braquiaria. Nosotros, milleto, exactamente, vemos muchísimo la diferencia. Y otro cultivo que es para mí muy importante para el sistema es el maíz. El maíz, si bien, claro, vamos a tener después mucha uva en el maíz, pero es el único cultivo que nos permite rotar una cantidad impresionante de ingredientes activos que nosotros no usamos durante el año. Entonces ahí hacemos un poco el quiebre de usar siempre los mismos herbicidas, ¿verdad? Y eso también nos genera una rotación y un manejo mucho más fácil de malezas. Entonces, básicamente es volver a la escuela antigua, rotar principios activos, hacer cobertura, ¿verdad? Todo ese proceso está más actual que nunca, ¿verdad? En el escenario de manejo de malezas y como comentaste, ¿verdad? No hay más una única herramienta, no hay más una receta que se pueda aplicar para todo, ¿verdad? Entonces, sí. Ahí creo que hace mucho hincapié en el monitoreo, en la asistencia, en la gente estar identificando correctamente esas malezas en el momento adecuado para intervenir de la forma adecuada, ¿verdad? Totalmente. Cuando hace unos años nuestro problema solamente era control de buba, a mí me mandaban las fotos y yo ya, no, tenés que hacer esto y esto. Hoy ya no me animo más a hacer una recomendación por celular. Porque tenés la situación que hoy ya no es solo buba, es buba más algo. Y a veces en una parte de la parcela tenés un problema, en la otra parte otro. Entonces tenés que saber bien si el problema es buba más picón, buba más lecherita, buba más carurú, Santa Lucía, que se está incorporando cada vez más en nuestro sistema, que también es una maleza que no es tan fácil de controlar. La Richardia, que le conocemos como Poaya Branca o como Hiperupá, que también se incorpora al sistema. Entonces es algo bien complejo y dependiendo de la problemática tenemos que pasar una recomendación. Ya no da para hacer esa recomendación general. Sí, yo creo que es más intenso porque 5 de esas malezas que me comentaste, su mejor forma de controlar es vía preemergentes, ¿verdad? Y cómo yo defino el preemergente, sí o sí con un histórico de la parcela, ¿verdad? Sin tener ese histórico que tenía de problema en la campaña anterior o que tenía en la safriña o en el invierno, no voy a poder ser efectivo con relación a eso, ¿verdad? Entonces, es bastante importante que el productor vaya tomando nota también, ¿verdad? Es importantísimo tener anotado cuál fue mi dificultad en tal parcela para definir correctamente el preemergente. O si no, vamos a llegar a situaciones, creo que como hoy, ¿verdad? De asociar 2, 3 moléculas de preemergentes en algunas parcelas porque el nivel de control está bajo y la presión de un conjunto de especies es muy alta. Y como comentaste, no hay más ninguna molécula que me solucione todo, ¿verdad? Así mismo, y un punto muy clave es ir siempre cuando hago las aplicaciones, ir ya así fijando un poco cómo se van desempeñando esos productos. Si yo veo que tal producto que siempre me funcionaba bien, de repente está dejando de performar como yo quiero, ahí, ¿verdad? Ver ya para rotar para el próximo año. Y hasta ahora prácticamente todo lo que estuvimos hablando son malezas de hoja ancha, Michael. Pero también no tenemos que descuidar las gramíneas, ¿verdad? Tenemos el capipororó o amargoso, tenemos pie de gallina creciendo y que es un problema muy serio en el Brasil. El Brasil siempre nos sirve como una visión de lo que va a pasar, ¿verdad? A veces nosotros también le llevamos problemas a ellos, pero así también traemos unos cuantos. Entonces, cuando pasa algo en Brasil, ya todos abrimos el ojo porque probablemente va a venir hacia acá, ¿verdad? Entonces, el tema de maíz guacho que tenemos que controlar, que es lo normal, ¿verdad? El tema del amargoso, pie de gallina, porque hoy también tenemos que pensar y también es un llamado de atención. Nosotros hoy solamente, prácticamente todo nuestro sistema está basado en 2 graminicidas en posemergencia, ¿verdad? Uno que es el cletodin y el otro la loxifob, que si bien
uno pertenece a la familia de los DIM y el otro de los FOB, pero tienen el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Son inhibidores de ACCase. Entonces también por eso es tan importante cuidar estas dos herramientas que hoy tenemos, y ahí nuevamente el que nos va a ayudar y es nuestro aliado son los preemergentes, también pensando en el control de gramíneas. Para tener el mayor espectro posible de especies, ¿verdad? También no olvidar que en algunas regiones del Rio Grande del Sur y Argentina y Uruguay están teniendo dificultades con ACVEN, por ejemplo, que es algo que... Exactamente. Ay, ACVEN. ¿De dónde va a ser un problema? Pero Sí. allá es un problema muy serio. Con resistencias a graminicidas, graminicidas y a glifosato, ¿verdad? Sí. No teniendo herramientas con las cuales manejar. Sí, realmente está muy desafiante. Estamos sacando otra vez de la galera todos esos preemergentes viejos. A veces inclusive yo agarro, le llamo a los productores que sé que están hace muchos años en la agricultura y le empiezo a preguntar cómo funcionaba tal cosa, cómo era, porque realmente hoy no hay herramienta que no sea válida. Todo es válido, todo suma, ¿verdad? Entonces, básicamente hoy trabajar con todas las herramientas posibles y el productor va a tener que acostumbrar a ser muy efectivo, ¿verdad?, en las parcelas, ¿verdad? Porque muchas veces no tiene una parcela igual a la otra. E incluso en un cierto momento que estuvimos charlando en el pasado, ¿verdad?, estuvieron hablando sobre que la misma maleza resistente a un grupo de herbicidas en distintas regiones actúa distinto, ¿verdad? Un ejemplo, lecherita, que en algunas regiones un diclosulan no le agarra o le agarra bien, o situaciones muy, muy complejas, ¿verdad? Y no son propiedades lejos, ¿verdad? Son 5 o 10 kilómetros como máximo de distancia. Exactamente. Por ejemplo, yo prácticamente dejé de recomendar los inhibidores de ALS pensando en lecherita, en carurú y en picón por esa situación, ¿verdad? Igualmente, si nosotros hacemos ensayos, vamos a ver, por ejemplo, un diclosulam en un lugar da un control del 90% para picón o para lecherita y en otro lugar un 20%. Y como vos decís, no son lugares distantes, a veces diferentes parcelas del mismo productor. Tengo la situación que a veces el productor te dice, no, yo soluciono mi problema de picón con cloransulam. Y yo le digo, pero ¿cómo no si es resistente? Y él me dice, pero en mi parcela funciona, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso también es tan importante, si bien nosotros tenemos así conceptos generales, bueno, esto ya no funciona, esto funciona, pero el que sabe bien lo que le funciona y lo que no funciona de acuerdo a la parcela es el mismo productor, ¿verdad? Así mismo, justamente nosotros desde nuestro departamento técnico tenemos N situaciones, como comentaste, ¿verdad? Un productor utiliza un diclosulan, le funciona, el otro no. Y muchas veces el productor, lo que me recomendaste no funciona para mí. O no, dijiste que no funciona, pero me funcionó excelente. ¿Verdad? Nos pasa. Parece que somos malos profesionales en ese momento, pero esa es la situación en sí que está sucediendo en el campo, y no solo con malezas, sino que con enfermedades también, ¿verdad? Tenemos unas situaciones muy similares a eso. Totalmente, incluso cuando ahora que entramos a hablar un poquitito del manejo de enfermedades, ¿verdad? Había moléculas que hace unos años era, para no decir, pero prácticamente un 0% de control, y hoy resurgieron y son espectaculares otra vez, y había moléculas que solucionaban todo y de repente cayeron notablemente. Entonces, por eso digo, es muy dinámico, pero siempre de nuestra parte tenemos que hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? No hay secreto como productor o como aplicador, hacer correctamente con las dosis, ¿verdad? Las mezclas correctas, apostar lo máximo posible a lo que es tecnología de aplicación para que las herramientas que nosotros tenemos sigan funcionando bien, ¿verdad? Hay muchas veces moléculas que son sobreutilizadas, y de tener, no sé, un Ferrari después de tanto maltratarle termina siendo una chatarra, exactamente. Y hoy la generación de nuevos productos ya no es tan alta, no es que cada año, bueno, a veces el productor me dice, no, pero yo no me preocupo, ustedes van a traer algo nuevo, pero no es tan fácil tampoco. No siempre va a estar la solución cuando llegue el problema, ¿verdad? No, justamente el proceso de desarrollo de una molécula es grandioso y toma 8, 10 años o incluso más, ¿verdad? Entonces, ¿crees que el mismo procedimiento de usar todos los mecanismos, todas las acciones, todas las herramientas
se va a trasladar también, o sea, ya se trasladó en realidad al manejo de enfermedades, ¿verdad? Sí, totalmente. Principalmente soja, que no rotacionamos, ¿verdad? Soja hacemos una secuencia de cultivo sobre cultivo o cultivo en su época normal, ¿verdad? Sí, hablando de lo que es el manejo de enfermedades en soja, hay unos criterios técnicos que yo creo que son prácticamente claves para definir el éxito. Uno de ellos es la aplicación temprana, esa de los 25, máximo 30 días que tanto hablamos las empresas, es clave, da un diferencial gigante. Siempre hago ese comentario cuando doy mis charlas. Si no me creen a mí, hagan un tanque en la parcela, van a ver la diferencia y van a decir por qué no hice antes, ¿verdad? Eso es clave. Después, entre esa aplicación de vegetativo y mi primera de base fuerte, no esperar más de 14 días, porque tenemos casos, bueno, Anete, vamos a hacer esa aplicación de vegetativo, pero después dejan 14, 21 días y todo el resultado que podríamos obtener se perdió, ¿verdad? O sea, al contrario, termina siendo más perjudicial, ¿verdad? El tema de la rotación de principios activos, y ahí tenemos que tomar un punto de atención porque a veces veo, no, me dice el productor, yo roté y miras al final y 3 veces Protio. Rotó con marcas pero no con principios activos. Exactamente, entonces es clave ver el tema de los principios activos. Multisitios, multisitios vienen aportando de una forma abismal. Yo siempre comento, eso no importa que yo compré el mejor fungicida del mercado. Tengo que agregar multisitio. Ahí tenemos opciones muy interesantes como el mancozeb, el oxicloruro de cobre, el clorotalonil. Entonces, no dudar en hacer el manejo también con los multisitios, ¿verdad? Y bueno, son todos pequeños trucos, pero todo va llevando, son pequeñas sumas que van construyendo el éxito de mi manejo de enfermedades. Siempre decimos, las enfermedades empiezan de abajo para arriba, entonces tenemos que mantener nuestro bajero sano, porque después, por más que yo invierta una fortuna tratando de solucionar, ya no hay más reversa. O sea, ya las enfermedades son las que no perdonan. Cuando ya no hice bien las cosas al comienzo, después ya no tenemos más cómo recuperar. Y también para aportar, por lo menos incluir una carboxamida es clave, ¿verdad? El aporte de las carboxamidas, siempre y cuando sean bien posicionadas, obviamente. Cada cosa tiene su momento, como solemos escuchar, ¿verdad? No hay productos malos, sino mal posicionados. Exactamente. Sí, eso es algo muy recurrente, ¿verdad? Que venimos observando, ¿verdad? Y incluso parte de nuestro departamento tiene esa recomendación, e incluso si posible, rogamos al productor hacer 2 aplicaciones antes del cierre del liño, ¿verdad? Sí. ¿Y qué son esas 2 aplicaciones? Si posible, las 2 mejores. Totalmente. Sí. ¿Y qué conllevo junto en ese momento? Opción muy buena, el mancozeb, ¿verdad? Porque va a proteger esa hoja de abajo y se queda. Es la única oportunidad de llegar ahí con ese producto. Exactamente. ¿Verdad? Y después, arriba es solo para pintar. Siempre digo, para hacer la pinta al final, lo que resta. ¿Verdad? Exactamente. Muchas veces está muy preocupado. Voy a tener que hacer 5 aplicaciones y voy a retrasar mi primera. Sí, eso también muchas veces me cuestionan. Ay, Anete, pero si querés, así como vos querés o proponés el programa de empezar tan temprano, no espaciar más de 14 días, ¿cuántas aplicaciones voy a tener? ¿Verdad? Eso siempre, pero tenemos que empezar bien. Ahí está el secreto. Después, más adelante, a mitad de cultivo también ya tenemos visibilidad cómo va a ir yendo la campaña, si es más seco, menos seco, si puedo seguir invirtiendo mucho o pongo un freno, ¿verdad? Ahí ya tenemos definido. Pero siempre también hay que considerar qué pasa si yo empiezo mal y después el año está para reventar esa soja, un super año, pero mi soja está comida de enfermedades. Entonces, ahí por más que ponga las mejores moléculas, asocie todos los multisitios que yo quiera, ya no voy a poder volver para atrás. Entonces es clave. Cuando vino esos años que no tuvimos roya, aprendimos que igual el manejo de fungicidas es súper importante. Ahí recién pudimos dimensionar el impacto que causan las enfermedades de final de ciclo, ¿verdad? Sí, justamente estamos siempre obcecados por la roya, ¿verdad? Sí. Y si no está la roya, o sea, una decisión que aprendimos con el tiempo, si no está la roya, va a estar otra enfermedad.
una de ellas va a estar. Exactamente. Entonces no nos va a impedir, o sea, no nos va a inmiscuir de tener que hacer bien ese trabajo de posicionamiento de fungicidas desde el inicio hasta cerca del final, ¿verdad? Muchas veces como productor es complejo explicarle que puede quitar el pie allá en el final, cuando ya está hecho, ¿verdad? Porque muchas veces la diferencia entre yo empezar temprano y empezar un poco más tarde son 300 a 500 kilos. Así mismo. Y si yo le corto la última aplicación, entonces en vez de gastar con las mismas 3 o 4 aplicaciones, le quito el pie, al final me va a dar una diferencia solo de 80 a 100 kilos, ¿verdad? Así mismo. Entonces es una cuestión económica eso, ¿verdad? De inversión. Totalmente. Yo tengo como anécdota el primer año que así ya no tuvimos roya, yo estaba en el área de desarrollo y dije, por favor, tanto trabajo haciendo ensayos para nada, porque no voy a tener diferencia, porque no hay roya. Y de repente cuando pasamos de reproductivo, mucha diferencia de un tratamiento para otro. ¿Por qué? Porque ahí empezaron a avanzar las enfermedades de final de ciclo y los rendimientos de un tratamiento versus en otro en la balanza también se notaron bastante. Y bueno, ahí nos dimos cuenta, porque a los años que había mucha roya, la concentración, todo era sobre roya, ¿verdad? La roya es tan agresiva que casi no te permite evaluar mucho las otras enfermedades. Pero esos años cuando para un poco más la roya, te das cuenta que hay otro complejo súper importante de enfermedades que también tienen un impacto muy considerable en rendimiento. Y al igual que la roya, son esas enfermedades las que se inoculan al comienzo, ¿verdad? Que nosotros le llamamos de final de ciclo porque es ahí donde vemos el síntoma. Aparecen los síntomas. Exactamente, pero en realidad son enfermedades de inicio de ciclo, porque o ya mismo yo traigo con mi semilla o ya está en el suelo, entonces apenas termina el efecto del tratamiento que yo puse fungicida en la semilla, ya tengo que pensar en proteger en vía foliar mi planta. Sí, incluso ahí se habla en V3, ¿verdad? V3 para una intervención con fungicida, que antes el productor esperaba, no, voy a esperar floración o pasado floración, R1, R... 60 días. 60 días, ¿verdad? Sí. Ese escenario era un escenario de años atrás, ¿verdad? En el cual hoy no podemos darnos el lujo, ¿verdad? De usar esa táctica, ¿verdad? Totalmente. Entonces, anticipar lo máximo posible y si es para frenar en algo, como comentaste, freno allá en el final, donde ya sé que ya alcancé la velocidad que quería en mi auto, ¿no? Allá puedo frenar ya, ¿verdad? Exactamente, ya sé cómo va a terminar ya la carrera. Inercia, ya voy a estar en el final, ¿verdad? Sí, y otro punto importante a todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo no soy especialista en nutrición, pero también es un factor muy importante tener una planta bien nutrida. Justamente la otra vez estaba viendo unos trabajos y un profesor de Brasil comentaba, no, si mi planta está muy malnutrida, tiene deficiencias de calcio o de potasio, que potasio solemos ver bastante deficiencia en la región, ningún fungicida funciona bien. Y es evidente, ¿verdad? Una planta debilitada, por más que yo le quiera curar por alguna forma, no va a responder bien como una planta bien nutrida. Entonces, la agricultura es una suma de pequeñas cosas. Si bien es una empresa a cielo abierto, pero yo siempre digo, nosotros tenemos que tener la conciencia tranquila como productores que de nuestra parte se hizo lo que se tuvo que hacer. Sí. Porque hay años, Michael, ¿verdad? O sea, que es triste ver mi vecino cosechando 6.000 kilos por hectárea y yo sacando 2.500, 3.000, porque, bueno, quise entrar más tarde con el fungicida, quise ahorrar en alguna cosa que al final no es un gasto de plata, sino que es una inversión. Así mismo, y esa de inversión también se traslada en esos detalles en lo que comentaste de nutrición, que es importantísimo, ¿verdad? El productor en lo general pensamos a NPK, ¿verdad? 430-10, ¿verdad? Pero son 16 nutrientes o 16 elementos que la planta necesita para completar su ciclo, ¿verdad? Tenemos que pensar más holístico, un poco más amplio en ese segmento. Y que vino pasando últimos años, hemos seleccionado y usado variedades que son cada vez más sensibles a las deficiencias, ¿verdad? Totalmente. Entonces, materiales del grupo Don Mario, por ejemplo, requieren un nivel de potasio elevado en el suelo cada año porque no tienen una habilidad tan buena para absorber eso en el suelo. Entonces, hay que pensar en niveles elevados para altas productividades. Y en conllevar esos niveles altos, que va a tener beneficio adicional, no solo rendimiento, sino sanidad, ¿verdad? Totalmente. Sanidad. Totalmente. Bueno, y lo que comentabas también de las variedades, ¿verdad? Tanto en soja como en maíz, cada vez
todas las empresas buscan mayor productividad por hectárea. Bueno, y eso tiene un costo, ¿verdad? Es muy difícil conseguir que una planta extremadamente rústica sea extremadamente productiva, ¿verdad? Entonces, también con eso conlleva que cada vez más tenemos que hacer ese cuidado porque sabemos que variedades o híbridos de maíz que son extra rendidores son más susceptibles o más sensibles a muchas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa planta bien nutrida, bien cuidada, el manejo de malezas que también cambió mucho, ¿verdad? Sí. Antes teníamos un periodo ahí de interferencia mucho mayor. Hoy la soja no quiere competir con no aguanta competir con la maleza. Entonces tenemos que empezar desde la siembra en limpio y no dejar ahí convivir hasta B4 con las malezas, ¿verdad? Hoy tenemos nuevas tecnologías entrando que permite aplicación de algunos productos en soja y ya escucho a algunos dicen, no, yo no voy a hacer bien la desecación porque después voy a usar. No, no es así. Si tenemos esas herramientas, la desecación es indiscutible, entramos en limpio y si llegase a germinar algo dentro de la soja, ahí vamos a recurrir a esas herramientas que tenemos disponibles, ¿verdad? Así mismo, y ahí tocaste un punto muy importante y volviendo a lo que comentaste al inicio, que tenemos que pensar en el sistema y no solo en el cultivo en sí, ¿verdad? ¿Qué es el sistema? Todo el año, todo lo que está pasando año tras año, ¿verdad? Desde una de una visión un poco más amplia, ¿verdad? Porque justamente una de las consultas es ¿qué ve Corteva hoy, que es básicamente la obtentora o sea, la dueña de 3 grandes grupos de maíz con relación al problema que va a existir, está existiendo por el manejo de malezas en soja, que es la residualidad que está teniendo algunos productos allá? Sí, justamente eso también es un criterio que hay que tener en cuenta y por eso también es tan fundamental hacer la planificación en agricultura. Estábamos hablando justamente en el segmento de control de malezas del uso de preemergentes, como vos mismo estabas comentando, hoy ya se habla de asociar 2, 3 preemergentes, pero es clave ya que cuando yo haga ahora mi desecación en agosto, yo ya sepa qué cultivo subsiguiente quiero hacer después, ¿verdad? Porque hay herbicidas que tienen un periodo de carencia bastante largo para el cultivo subsiguiente. Entonces tiene que ser toda una planificación muy estratégica de elección del preemergente o de elección del manejo de malezas en función a las malezas que tengo pendientes, pero también en función al cultivo subsiguiente, ¿verdad? Exactamente, una dificultad grande de manejar malezas en una campaña pensando ya en la próxima, porque el productor muchas veces está adaptándose en ese medio tiempo, ¿verdad? A qué cultivo se va. Y esa es la gran dificultad hoy. Y algo bastante importante también que mencionar, ¿verdad? Muchos productores no están teniendo resultados muy positivos en la campaña de maíz. Muchas veces comentamos, el clomazone tiene un periodo de carencia, 120 días para la soja. No, pero germinó bien, vino bien, ¿verdad? Pero acerca del final empezó a tener dificultades y se está notando eso en el campo. Y muchas veces se está sacrificando los híbridos. Sí. Como si fueran ellos los culpables, pero gran parte está en el manejo, ¿verdad? Exactamente. Y otro punto también, agregando a lo que estás comentando, es también mismo en soja respetar el periodo de carencia, ¿verdad? Porque a veces de repente para un producto se recomienda esperar 15 días y el productor, no, yo siembro con 5, con 7 y no pasa nada. Pero lo que no vemos es una fito que está oculta, ¿verdad? Si bien no vamos a ver que la hoja se caiga, que la planta tumbe o amarille, pero muchas veces afecta al sistema radicular, principalmente en soja notamos que tenemos muchas menos raíces secundarias o el tema de la nodulación, ¿verdad? Que es una cuestión que prácticamente hoy nadie está mirando. Controlando. O sea, el motor fundamental de la soja no miramos para ver qué está pasando ahí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando surge una recomendación, ¿verdad? Que de la empresa que desarrolla una molécula, esperemos X días, bueno, esperemos esos días porque hay trabajos detrás que avalan esa seguridad, ¿verdad? Muchas veces así en la correría del día a día queremos anticipar las cosas, adelantar, pero todo puede tener un costo no pensado. Sí, ahí eso
todo se justifica en el sistema que estuvimos hablando, ¿verdad? De introducir mecanismos no solo químicos para manejar los problemas, ¿verdad? Un ejemplo, maleza, ¿verdad? Comentaste coberturas, ¿verdad? Donde no hay luz, no hay emergencia de maleza, ¿verdad? Entonces es algo a ir implementando con el tiempo para, asociado con esas moléculas y esa planificación de los cultivos, tener éxito, ¿verdad? De la mejor forma posible. Te Sí, comentas el tema de nodulación y eso, pero yo creo también particularmente que existe también una gran interferencia en la sensibilidad a ciertas enfermedades, especialmente del sistema radicular y del sistema de translocación en los cultivos, que viene arrastrándose de pequeños residuos de herbicidas en el suelo, ¿verdad? sí. Maíz, soja, lo que sea. Realmente es bastante complejo, ¿verdad? Hay muchos puntos para tocar al respecto. Entonces, otro punto que nos vamos a tener que acostumbrar, y ahí hago un llamado a la atención a aquellos que ven una que otra planta de carurú, Quitar manualmente. quitar, porque a veces le digo al productor, ¿por qué no aprovechás y ya sacamos? No, pero no pasa nada. Solo una planta es. Es solo una planta, pero esa planta produce una cantidad increíble de semillas y una vez que está instalado, entonces tengamos una bolsa junto ahí guardadito en la camioneta, entonces cuando vemos una planta de carurú o de lo que sea, vamos ya arrancando, sacando la parcela. Y también hay malezas que yo veo que están tomando totalmente la vera del camino, Sí. el costado, el borde de la chacra, ¿verdad? Y hay que recordar, si yo tengo una Santa Lucía, una trapoerada, que está ahí en mi cabecera todo el año, lo que yo le aplique, siempre él va a ligar un refilón, ¿verdad? Nunca en dosis completa, y ahí estoy criando un super monstruo que va entrando, siempre digo, como un campesino sin tierra, lentamente va a ir invadiendo, ¿verdad? Entonces, es fundamental también tener ese capricho, como se dice, de limpiar bien nuestra cabecera, el borde de los montes, ¿verdad? Porque hay malezas que están ahí, que parece que no molestan, pero en cualquier momento se van a convertir en super monstruos y van a entrar de lleno y van a ser un problema serio. Sí, es una dificultad de manejo, ¿verdad? Muchas veces por pocas cosas como eso, de pequeños detalles, en eso está el éxito muchas veces de los manejos, ¿verdad? No solo para malezas, sino que para enfermedades también, ¿verdad? Roya, hoy la misma situación, la semana pasada, hoy estamos ahí a finales de julio, la semana pasada encontré una planta guacha en un Sí, lugar y adivinas lo que había en ella. Roya, Roya obviamente, asiática, ¿verdad? que es puente verde para la próxima campaña. Dentro de básicamente 30 días estaremos sembrando una nueva campaña y esa planta aún permanecerá ahí con esporos, con pústulas y esporos activos, ¿verdad? Entonces tiene un puente rápido para la próxima campaña. Y lo mismo ya se vio el año pasado, ¿verdad? Si se acuerdan, el año pasado no tuvimos heladas. La avena estaba minada de soja guacha, bueno, y nosotros ya veníamos advirtiendo, ojo que va a haber mucha presión de roya porque había muchísima soja guacha, ¿verdad? Y la soja guacha no es solo, lo mismo que el maíz guacho, no son solo hospederos de enfermedades, sino que también de muchas veces de plagas. Entonces, si yo ya tengo maíz guacho en mi parcela, va a estar llena de cogollero, ¿verdad? Nace mis hojitas y el cogollero gordo va a estar ahí esperando para cortar las plántulas del maíz. Lo mismo para cigarrita, mosca blanca, o sea, es todo un sistema que se forma con esos puentes verdes. Sí, maravilla. Bueno, yo creo que todo eso ya se resume básicamente en lo que la cooperativa viene aportando, ¿verdad? En un cierto periodo de la vida pensábamos que el productor a futuro no necesitaría de un técnico más. Todo estaba a su mano, ¿verdad? En los últimos 4 años cambiamos totalmente la opinión porque cada vez más son pequeños detalles y ajustes que va a conllevar al éxito, ¿verdad? De los emprendimientos agrícolas. Y entonces cada vez más hay tecnologías, biotecnologías, planificación y el productor necesita estar muy bien acompañado con relación a eso ahora para tener éxito, que tenga un buen asesoramiento, ¿verdad? Totalmente. Y nosotros los profesionales también tenemos la responsabilidad de capacitarnos día a día porque es muy dinámico, ¿verdad? Entonces creo que espacios como estos suman muchísimo porque estamos todos juntos en este barco
y tenemos que hacer que el barco funcione, sea como sea. De alguna forma. Entonces, por eso justamente el espacio generado acá para transmitir ahora de momento lo que tenemos de informaciones, ¿verdad? Y agradecer tu participación en ese pequeño espacio y dejo que salude a nuestros asociados, nuestros clientes, nuestras socias también, ¿verdad? Que están ahí al otro lado. Sí, de mi parte, realmente nuevamente quiero felicitar la iniciativa. Cuando me comentaron en qué consistía, me pareció realmente súper innovador y un emprendimiento que suma muchísimo para el agro. Entonces, de mi parte, quiero agradecerte a vos y a todo tu equipo, Michael, por el tiempo también para conversar sobre aspectos tan importantes, ¿verdad? Y espero haber sumado, así que nada más que agradecer. Como siempre digo, estamos por la zona, estamos a las órdenes para todo lo que sea necesario. Maravilloso, muchas gracias. Gracias. Y ese fue más un episodio de nuestro podcast. Espero que haya sido de utilidad y estaremos preparando nuevos episodios. Muchas gracias.